Señor presidente, me gustaría poder hacer uso de las pantallas. Solicito su autorización para hacerlo. Antes de empezar, quisiera expresar un sentido pésame a la familia, amigos y compañeros de partido de la exdiputada Irma Romo Salazar, quien ha fallecido y a quien recordamos con mucho cariño y respeto. Ella estuvo justamente en este recinto y desarrolló su labor con una altísima dignidad y honor. Nuestro más sentido pésame. Honorable Asamblea, la suscrita diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de las atribuciones previstas por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora con la finalidad de implementar la figura de Parlamento abierto al interior del mismo al tenor de la siguiente exposición de motivos. En ejercicio de sus derechos ciudadanos y humanos, es legítima aspiración de la sociedad el que todas las instituciones gubernamentales abran sus puertas y sus procesos a la participación ciudadana. Esta aspiración constituye un mandato para las instituciones de los tres poderes del Estado en los tres ámbitos de gobierno, dado que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, que todo poder público dimana del pueblo y se instruye para beneficio de éste, de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El reto no es menor. Los congresos de todo el país tenemos la obligación y la responsabilidad de responder a él. Para nadie es novedad que el desempeño legislativo sea acusado de marginar a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones y calificado como no confiable. Sin embargo, existen esfuerzos recientes para cambiar positivamente este panorama. En este contexto, en el marco de los trabajos de la Alianza para el Gobierno Abierto, en 2014 el Senado de la República, la Cámara de Diputados, una docena de organizaciones de la sociedad civil, el órgano garante de acceso a la información y protección de datos y las instituciones legislativas del país firmaron y publicaron la declaración de lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto en México, cuyo objetivo principal es lograr que los 32 congresos locales y el Congreso de la Unión cumplan con los principios y acciones de Parlamento Abierto. Nace así el concepto Parlamento Abierto, referido a la práctica en la que una institución legislativa explica y justifica sus acciones y decisiones, es decir, rinde cuentas, garantiza el acceso a la información pública de manera proactiva, es decir, es transparente, involucra en sus procesos la pluralidad de grupos políticos y sociales, es decir, cuenta con mecanismos de participación ciudadana y que para todo ello utiliza estratégicamente las tecnologías de información y comunicación. El Parlamento Abierto es un nuevo paradigma de interacción entre representantes y representados, en el que la Asamblea Representativa abre de par en par las puertas de sus procedimientos internos a la participación de la sociedad. Por todo ello, se ha señalado que el Parlamento Abierto es un nuevo modelo de representación política, una práctica que ayuda a legitimar el trabajo de las y los legisladores al acercar a la ciudadanía a la toma de decisiones, al rendir cuentas responsablemente y garantizar en todo momento el acceso a la información pública. Hace unos días ese razonamiento estuvo en el corazón del debate que se dio en este recinto. Compañeras y compañeros diputados señalaban la importancia de sensibilizar con la sociedad los temas a debatir. Incluso mi compañera de grupo parlamentario, la diputada Karina Zárate, con una gran congruencia y compromiso y con una gran consistencia con su forma de hacer política y de haber hecho campaña, apuntaba en la necesidad de ir a su distrito, donde fue votada y a donde debe la palabra de regresar y dialogar todos los asuntos relevantes, justamente como el que en ese momento se debatía. Esa es una de las razones por la cual se vuelve indispensable, necesario e improrrogable la instalación de Parlamento Abierto, sus instrumentos y mecanismos que en equipo técnico, con mi grupo parlamentario, con Movimiento Ciudadano, en especial con la diputada Rosa Elena Trujillo, y con Morena, en especial con la diputada Ernestina Castro, con el respaldo de todas las fuerzas políticas aquí representadas, con el apoyo de Nueva Alianza,
Hemos trabajado para integrar plenamente a la sociedad y para dialogar de manera permanente y sistemática con ella. En resumen, se trata de convertir al Poder Legislativo en un poder que rinde cuentas, que fomenta la participación ciudadana y que utiliza la tecnología. En nuestro país, estados como Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán tienen legislado en su ley orgánica del Congreso la implementación del Parlamento abierto. Incluso en 8 de ellos se modificó el texto de su propia constitución política para abrir en su articulado el concepto de Parlamento abierto. Es importante reconocer que actualmente el Congreso del Estado de Sonora aplica en diversas medidas estos principios en su calidad de miembro de la Alianza para el Parlamento Abierto. Estas buenas prácticas que ya se están realizando nos muestran que es posible transitar exitosamente a la institucionalización del modelo de Parlamento abierto en el Congreso del Estado de Sonora a partir de lo avanzado y aprovechando la experiencia acumulada por las diversas unidades que lo han hecho posible. A pesar de las buenas prácticas que acabamos de hacer mención, es de suma relevancia mencionar que en el primer informe diagnóstico 2017 de la Alianza para el Parlamento Abierto, el Congreso del Estado de Sonora aparece reprobado en 5 de los 10 campos de evaluación y promedia un cumplimiento general de 54.6%. Es decir, el promedio general para el Congreso del Estado de Sonora por los criterios del organismo evaluador es insatisfactorio. Así es que, dando continuidad a la iniciativa de reforma al artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Sonora, presentada a esta Asamblea el 9 de septiembre del 2021, en la que se propone que las actuaciones del Congreso del Estado se rijan por los principios de Parlamento abierto, se hace necesario presentar esta reforma legal para complementar y establecer de manera clara y precisa en qué consisten estos principios que regirán la actuación de este Congreso. Con la implementación efectiva de Parlamento abierto, el espacio legislativo se convertirá en uno de participación ciudadana donde se involucre a la sociedad en la toma de decisiones que impactan su vida. Con ese involucramiento de la sociedad tendremos muchos otros beneficios como lo son: la ciudadanía entenderá el verdadero rol de las y los legisladores, lo que ayudará a comprender más nuestro trabajo. Las decisiones que se tomen serán mucho más inclusivas, socializadas y representativas. Las y los ciudadanos tendrán la oportunidad de hacernos llegar sus verdaderas preocupaciones. Se fortalecerá el trabajo de los agentes sociales, ya que se les brindará mayor información. Esto repercutirá en un proceso legislativo mucho más robusto e informado que genere resultados legislativos de calidad. Fortaleceremos el trabajo de las y los diputados al darle mayor legitimidad, ya que existirá una mayor corresponsabilidad en las acciones y decisiones tomadas por los mismos. Seremos un Congreso transparente, moderno y que rinde cuentas. La ciudadanía tendrá una mejor percepción de su Congreso. La presente iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo se realiza con la finalidad de establecer que el Congreso se regirá por los principios de Parlamento abierto, basando su actuación en los pilares de la transparencia y acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la ética y probidad y el uso de las tecnologías de la información. En esa tesitura se incorpora un capítulo tercero al título primero denominado el Parlamento Abierto, donde se definen claramente cuáles serán los 10 principios de Parlamento Abierto que deberán ser aplicados para su implementación. También se propone establecer en la presente iniciativa la obligatoriedad de contar en el portal oficial del Congreso del Estado un apartado especial en el que deberá publicarse oportunamente toda la información que se genere con motivo de la implementación del Parlamento abierto, asimismo los diversos micrositios de las distintas comisiones. A la par, se introducen elementos mínimos en materia de transparencia y acceso a la información pública, en materia de participación ciudadana y rendición de cuentas, en materia de ética y probidad, así como en materia del uso de tecnologías de la información y comunicación que deberán de observarse en la implementación del Parlamento abierto. Mención aparte debe hacerse en el sentido de que se está proponiendo introducir la figura de la pregunta legislativa, estableciendo la obligación de que las comisiones dictaminadoras, previa valoración y análisis de cumplimiento de ciertos requisitos, le den respuesta por lo menos al momento de emitir el dictamen correspondiente, con lo cual estaríamos dando cumplimiento al derecho de petición consagrado en nuestra Constitución política. Dentro de dicho capítulo se propone también la integración de un comité técnico asesor denominado del Parlamento abierto,
el cual deberá de ser conformado por ciudadanos, académicos, organizaciones de la sociedad civil, organismos nacionales o internacionales, entre otros, para efecto de que sean quienes den seguimiento, emitan opiniones y recomendaciones en la implementación del presente modelo. Cabe señalar además que con la presente iniciativa se está haciendo obligatorio que, previo a la dictaminación de alguna iniciativa, sean escuchados los agentes sociales relacionados con los temas de la iniciativa referida. Con ella estamos fortaleciendo el trabajo de socialización que debe existir en la toma de decisiones legislativas con los diversos grupos, colectivos, organizaciones, asociaciones civiles y demás que se sientan afectados o beneficiados con los temas de las referidas iniciativas. Por tal motivo, se está proponiendo que, como requisito de ley, el dictamen que se someta a consideración del Pleno sobre cualquier iniciativa contenga dentro de sus apartados un espacio donde se incluyan las observaciones o comentarios realizados por los agentes sociales involucrados, así como las respuestas que se les otorga a los mismos. Por último, se propone establecer que en la elaboración de la agenda legislativa común se incluya la agenda ciudadana que se genere con motivo de la participación ciudadana y que se realice a través de los mecanismos para la implementación del Parlamento abierto que se propone. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora. Artículo único, se reforman los artículos 94, fracciones segunda, tercera y novena, 94 bis primera, segundo párrafo, 98, fracción tercera y 114, fracción decimoprimera. Asimismo, se adiciona un segundo párrafo al artículo tercero, el capítulo tercero denominado del Parlamento Abierto, el título primero, los artículos 11 bis al 11 bis 5 y un párrafo tercero al artículo 170, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, para quedar como sigue. Artículo tercero. En el ejercicio de sus atribuciones, el Congreso del Estado observará su funcionamiento en un marco democrático de Parlamento abierto, con perspectiva de género y todo aquello que permita pugnar por el establecimiento de un orden social justo, desde el diseño de proyectos legislativos y de sus resultados a través de la expedición de leyes, decretos y acuerdos viables, eficientes y eficaces que sean de su competencia legal o de orden institucional. Asimismo, deberá implementar mecanismos que garanticen la transparencia y el acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la ética y probidad y el uso de las tecnologías de la información y comunicación, así como la evaluación de la práctica legislativa. Capítulo tercero del Parlamento Abierto, artículo 11 bis. El Congreso del Estado, a través de la figura de Parlamento Abierto, que se entiende como una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y el Poder Legislativo, promoverá la participación e inclusión, la transparencia y el acceso a la información, la rendición de cuentas, la ética y la probidad parlamentaria. Los diputados, en el ejercicio de sus funciones, observarán y atenderán los principios de Parlamento Abierto con la finalidad de fomentar la participación ciudadana. Artículo 11 bis 1. Se considerarán y entenderán para este Congreso del Estado como principios de Parlamento Abierto al menos los siguientes: derecho a la información, garantizar el derecho de acceso a la información sobre la que se produce, posee y resguarda mediante mecanismos, sistemas, marcos normativos, procedimientos, plataformas que permitan su acceso de manera simple, sencilla, oportuna, sin necesidad de justificar su solicitud. Segundo, participación ciudadana y rendición de cuentas. Promover la participación de las personas interesadas en la integración y toma de decisiones en las actividades legislativas, utilizando mecanismos y herramientas que facilitan la supervisión de sus tareas por parte de la población, así como las acciones de control realizadas por sus contralorías internas y los demás organismos legalmente constituidos para ello. Tercero, información parlamentaria. Publicar y difundir de manera proactiva la mayor cantidad de información relevante para las personas, utilizando formatos sencillos, mecanismos de búsqueda simples y bases de datos en línea con actualización periódica sobre análisis, deliberación, votación, agenda parlamentaria, informes de asuntos en comisiones, órganos de gobierno y de las sesiones plenarias, así como de los informes recibidos de actores externos a este Congreso del Estado. Cuarta, información presupuestal y administrativa.
publicar y divulgar información oportuna, detallada sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto asignado al Congreso del Estado, así como a los organismos que lo integran, comisiones legislativas, personal de apoyo, grupos parlamentarios y representantes populares en lo individual. Quinta, información sobre legisladores y servidores públicos. Requerir, resguardar y publicar información detallada sobre los representantes populares y los servidores públicos que lo integran, incluidas la declaración patrimonial y el registro de intereses de los representantes. Sexta, información histórica. Presentar la información de la actividad legislativa que conforma un archivo histórico, accesible y abierto, en un lugar que se mantenga constante en el tiempo con una URL permanente y con hiperenlaces de referencia de los procesos legislativos. Séptima, datos abiertos y no propietario. Presentar la información con característica de datos abiertos, interactivos e históricos utilizando software libre y código abierto y facilitando la descarga masiva de información en formatos de datos abiertos. Octavo, accesibilidad y difusión. Asegurar que las instalaciones, las sesiones y reuniones sean accesibles y abiertas al público, promoviendo la transmisión en tiempo real de los procedimientos parlamentarios por canales de comunicación abiertos. Noveno, conflictos de interés. Regular, ordenar y transparentar las acciones de cabildeo, estableciendo mecanismos para evitar conflictos de intereses y asegurando la conducta ética de los representantes. Décimo, legislar a favor del gobierno abierto. Aprobar leyes y normas que favorecen políticas de gobierno abierto en otros poderes y órdenes de gobierno, asegurándose de que todas las funciones de la vida parlamentaria se incorporen estos principios. El Congreso del Estado aprobará el Plan de Acciones de Parlamento Abierto, en los cuales se establecerán las bases para su debida implementación y funcionamiento. Artículo 11 bis 2. El Congreso del Estado contará con un apartado en su página de Internet donde publicará y mantendrá actualizada la información relacionada con la implementación del Parlamento Abierto disponible para la ciudadanía en general. Artículo 11 bis 3. Para la implementación del Parlamento Abierto, aunado a lo que establezcan sus lineamientos, el Congreso del Estado observará por lo menos lo siguiente. En materia de transparencia y acceso a la información, incluir el listado actualizado de sus integrantes y sus datos de contacto, sus comisiones y programas de trabajo, las actas, versiones estenográficas, registro de asistencia y, en su caso, justificantes de ausencias, formas de votación y calendario de sesiones. Segundo, publicar en archivos digitales los documentos en versión pública de las iniciativas, así como sus resoluciones y o dictámenes y cualquier otro tipo de documentación que se genere con motivo de su discusión. B. En materia de participación ciudadana y rendición de cuentas, 1. Promover la realización de audiencias, conferencias, consultas abiertas a la ciudadanía, foros, seminarios, talleres, entre otros, donde con la finalidad de enriquecer los temas de debate, se sometan a consulta de la ciudadanía las iniciativas y proposiciones que se presenten al Congreso del Estado, procurando su realización a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación como un esquema y vía de interacción mucho más rápida y oportuna que le permita al ciudadano formar parte en la toma de decisiones. Segunda, habilitar en la página de Internet del Congreso del Estado un espacio para dar voz a los agentes sociales, entendiéndose esto como los ciudadanos, las instituciones, grupos, colectivos, asociaciones y organizaciones que directa o indirectamente sean relacionados con una iniciativa en específico, para que estos hagan llegar sus comentarios, opiniones y observaciones, posibilitando y facilitando con ello la participación, debiendo en su caso fomentar la comparecencia directa de los mismos ante las propias comisiones dictaminadoras. Tercero, hacer público los gastos ejercidos, así como las contrataciones de asesorías, consultas o de estudios que se realicen en las comisiones para el ejercicio de la dictaminación de las iniciativas. C. En materia de ética y probidad. 1. Hacer públicas las declaraciones de conflicto de interés de los diputados, así como de las excusas que en su caso se presenten para participar en los procesos legislativos. Segundo, hacer públicas las reuniones celebradas con cabilderos, así como en su caso entregar una copia de cualquier documento recibido por parte de representantes de grupos de interés. Tercero, expedir el código de conducta que regirá el actuar de las y los diputados con motivo del ejercicio de sus funciones dentro y fuera del recinto legislativo. D. En materia de uso de las tecnologías de la información y comunicación, 1. Se deberá de hacer uso eficiente y eficaz de las tecnologías de la información y comunicación en los sistemas informáticos que para tal efecto utilice el Congreso del Estado. Artículo 11 bis 4.
El Congreso del Estado conformará un comité técnico asesor del Parlamento Abierto, el cual será honorífico y estará conformado por 7 integrantes y contribuirá al desarrollo, fortalecimiento y seguimiento de la implementación de la figura del Parlamento Abierto en el Estado. Para la conformación de dicho comité se deberá lanzar convocatoria pública elaborada por la comisión que designe el Pleno del Congreso, dirigida a personas que no integran la legislatura y sus cuerpos de trabajo, como académicos, organizaciones de la sociedad civil, organismos nacionales e internacionales y o de la actividad privada. La Secretaría Técnica del Comité recaerá en el comisionado o comisionada designado por el propio Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. El Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora, la Unidad de Transparencia y la Dirección General Jurídica del Congreso del Estado serán las áreas técnicas ejecutoras de los trabajos para la implementación del Parlamento Abierto. El Comité Técnico Asesor emitirá opiniones y recomendaciones sobre la implementación de la figura del Parlamento Abierto a la presidencia de la mesa directiva y coadyuvará en la elaboración del plan de acciones de Parlamento Abierto. Artículo 94, fracción segunda, crear y administrar un micrositio mediante el cual se difunde el trabajo legislativo de la Comisión. El citado micrositio deberá publicar como mínimo la siguiente información. A. El expediente legislativo de cada asunto que le haya sido turnado para su dictaminación. Inciso B. Un calendario que muestre a la ciudadanía el plazo que tiene cada expediente para su dictaminación, así como el estatus de cada asunto turnado a la Comisión. Inciso C. Un espacio mediante el cual la ciudadanía, corporaciones, organizaciones ciudadanas, asociaciones civiles, académicos y demás personas interesadas puedan formular observaciones o retroalimentaciones a los asuntos que le hayan sido turnados para su dictaminación, los cuales no serán vinculantes para toma de decisiones de la Comisión. Y D. La demás información que la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política determine en el reglamento de la presente ley a efecto de transparentar el trabajo que realiza la Comisión de Dictamen Legislativo, así como garantizar la coparticipación ciudadana en la toma de decisiones. Tercero, elaborar el programa de trabajo de la Comisión de acuerdo a la agenda legislativa del Congreso del Estado y de todos aquellos asuntos que le hayan sido turnados para su determinación, considerando la vinculación con organizaciones de la sociedad civil. Novena, realizar a través del presidente o presidenta de la Comisión de Dictamen Legislativo y previo a la elaboración del dictamen respectivo, mesas de trabajo con los ciudadanos, corporaciones, organizaciones ciudadanas, asociaciones civiles, académicos y demás agentes sociales, debiendo para ello generar una minuta de los acuerdos tratados e informar a los demás miembros de la comisión en caso de que no se encuentren presentes. Artículo 94 bis 1. Las ponencias por escrito deberán publicarse en la página oficial del Congreso de Sonora en el micrositio de las comisiones. Artículo 98, fracción tercera. Consideraciones que sustenten el apoyo, modificación o rechazo del contenido de la iniciativa o asunto, incluyendo las preguntas, observaciones o comentarios realizados por los agentes sociales involucrados en las iniciativas, así como sus respuestas. Artículo 114, fracción décima primera. Publicar y mantener actualizada la documental oficial relativa al ejercicio presupuestal del Congreso del Estado, estados financieros y toda clase de documentación administrativa que obre en los archivos de los órganos técnicos, unidades administrativas y dependencias del Poder Legislativo. Dicha publicación se realizará en el micrositio del Parlamento Abierto dentro del portal oficial del Congreso del Estado. Artículo 170. En la elaboración de la agenda legislativa común se deberá de incluir la agenda ciudadana que se genere con motivo de la participación de la ciudadanía a través de los mecanismos para la implementación del Parlamento Abierto en el Congreso del Estado. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Artículo segundo. El Congreso del Estado, dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, deberá de emitir la convocatoria pública para conformar el Comité Técnico Asesor del Parlamento Abierto. Artículo tercero. Una vez integrado el Comité Técnico Asesor, este contará con un plazo no mayor a 60 días para analizar o, en su caso, elaborar el plan de acciones de Parlamento Abierto. Finalmente,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, solicitamos se considere el presente asunto como de urgente resolución y se dispense el trámite de comisión para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión. Atentamente, Hermosillo, Sonora, a 28 de septiembre del 2021, diputada Natalia Rivera Grijalva. Muchas gracias.